Antes, en el relato del Génesis sobre el arca de Noé, investigamos la evidencia física del diluvio y lo que hallamos. Está en todas partes, en el registro fósil y en las grandes capas de roca sedimentaria por todo el mundo. Ahora exploramos preguntas como: ¿dónde aterrizó el arca? ¿Alguien la ha encontrado? Si culturas distintas de los antiguos hebreos tienen leyendas del diluvio universal, en la parte 5 del relato del Génesis del arca de Noé, y en el séptimo mes, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Génesis 8, versículo 4. Muchas personas se han preguntado, ¿dónde está el arca de Noé hoy en día? La referencia bíblica a los montes de Ararat como el lugar donde aterrizó el arca está en plural, lo que significa que el lugar de aterrizaje fue una región, no una sola montaña. Y debemos recordar que el diluvio fue una catástrofe global que transformó totalmente la geología de la Tierra. Así que estos montes de Ararat no pueden referirse a formaciones terrestres que existían antes de que ocurriera el diluvio. Por lo tanto, estos montes debieron formarse durante el propio evento del diluvio y ya estaban construidos y en su lugar antes de que el arca aterrizara y el diluvio terminara por completo. Muchas expediciones han buscado el arca en la región del actual monte Ararat. Pero el nombre antiguo de estos montes podría referirse a varias zonas de Oriente Medio, como el monte Ararat en Turquía u otras cadenas montañosas en países vecinos. El monte Ararat ha atraído la mayor atención, probablemente por su nombre y porque tiene hielo permanente, donde algunas personas afirman haber visto el arca. Sin embargo, no existe evidencia concluyente sobre la ubicación o la supervivencia del arca. Después de todo, aterrizó en montañas hace unos 4.500 años, donde fácilmente pudo haberse deteriorado, sido destruida y probablemente utilizada como madera por Noé y sus descendientes. Después de todo, así como la piedra de las grandes pirámides ha sido obtenida por los lugareños en busca de material de construcción para sus casas y otros edificios, de manera similar, la enorme cantidad de madera labrada disponible del arca probablemente habría sido reutilizada por la familia de Noé y sus descendientes durante un corto tiempo, mientras el mundo regeneraba su vegetación. Es poco probable que el arca haya sobrevivido sin intervención sobrenatural, pero esto no es algo que las escrituras prometan ni que se espere de ellas. Sin embargo, algunos científicos y estudiosos de la Biblia creen que el arca podría, en efecto, estar preservada, tal vez para ser revelada providencialmente en un futuro, como recordatorio del juicio pasado y del juicio venidero. Aunque lo mismo podría decirse de cosas como el Arca de la Alianza u otros íconos bíblicos. Sin embargo, Jesús dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Así que no es como si encontrar el arca fuera un requisito para tener fe en la veracidad de la resurrección y la creencia en Jesucristo. De hecho, hay varias referencias en la Biblia que conectan el relato del diluvio con la fe y la salvación, lo que da motivo para hacer esta pregunta: ¿en qué se parece Cristo al arca? Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 5 y Génesis 6, versículo 8. Estas escrituras hablan por sí mismas. Todo ser humano sobre la faz de la tierra se ha dejado llevar por la maldad de su propio corazón. Pero Noé, por su justicia ante Dios, fue librado del juicio de Dios, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Como resultado de la maldad del hombre, Dios envió juicio sobre toda la humanidad. Por dura que fuera la destrucción, ninguna persona viva tenía excusa. Dios también usó el diluvio para separar y purificar a quienes creían en él de quienes no creían. A lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia, este ciclo ha ocurrido una y otra vez. Separación, purificación, juicio y redención.
Sin Dios y sin un verdadero conocimiento y entendimiento de las Escrituras que proveen la verdadera historia del mundo, el hombre está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18, versículo 11. Como Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es como el arca de Noé. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Así como Noé y su familia fueron salvados por el arca, rescatados por Dios de las aguas del diluvio, así también cualquiera que crea en Jesús como Señor y Salvador será librado del juicio final venidero sobre la humanidad. Rescatados por Dios del fuego que destruirá la tierra después de los últimos días, como describe 2 de Pedro 3, versículo 7. Noé y su familia tuvieron que pasar por una puerta para entrar en el arca y ser salvados, y el Señor cerró la puerta detrás de ellos, como dice Génesis 7:16. Así también nosotros debemos pasar por una puerta para ser salvos, para que no estemos eternamente separados de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, entró en la historia para pagar la pena por nuestro pecado de rebelión. Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, versículo 9. El mensaje del Evangelio es realmente para todas las tribus y naciones, y es fascinante notar que la historia del gran arca y su salvación para quienes estaban a bordo se ha preservado en leyendas similares sobre el diluvio entre pueblos de todo el mundo. Existen cientos de historias y leyendas sobre un diluvio mundial. ¿Por qué culturas tan diversas comparten una historia tan sorprendentemente similar? Bueno, esto solo tiene sentido si el diluvio catastrófico mundial registrado en el libro de Génesis fue un evento real que afectó a personas reales. Esta evidencia no puede ser descartada a la ligera. Cuando recurrimos al libro de historia del universo, la Biblia, aprendemos que los descendientes de Noé permanecieron juntos durante aproximadamente 100 años, hasta que Dios confundió sus lenguas en Babel, como se relata en Génesis 11, 1-9. A medida que estas personas se alejaron de Babel, sus descendientes formaron naciones basadas principalmente en los idiomas que compartían. Estas personas llevaron consigo el conocimiento de este evento cuando se dispersaron hasta los confines de la tierra. Y a través de estos grupos de personas, la historia del diluvio se compartió hasta quedar arraigada en su historia cultural. Por ejemplo, los hawaianos tienen una historia sobre un diluvio que relata una época en la que, mucho después de la muerte del primer hombre, el mundo se volvió un lugar malvado y terrible. Solo quedaba un hombre bueno, y su nombre era Nu'u. Él construyó una gran canoa con una casa encima y la llenó de animales. Y en esta historia, las aguas cubrieron toda la tierra y mataron a todas las personas. Solo Nu'u y su familia se salvaron. Otra historia sobre un diluvio proviene de China. Cuenta que Fuji, su esposa, 3 hijos y 3 hijas escaparon de un gran diluvio y fueron las únicas personas vivas en la tierra. Después del gran diluvio, ellos repoblaron el mundo. A medida que la historia del diluvio se transmitía verbalmente de una generación a otra, algunos aspectos se perdieron o se alteraron. Y esto es lo que ha sucedido, como podemos ver. Sin embargo, como se observa en los ejemplos dados, cada historia comparte similitudes notables con el relato de Noé en la Biblia. Esto es cierto incluso en algunos detalles, como el nombre de Nu'u en la historia del diluvio hawaiano. Nu'u es muy similar a Noé. Normalmente los naturalistas descartan estos relatos, diciendo que son resultado de la influencia de misioneros cristianos, pero eso no se sostiene según la historia de muchos de estos grupos y ha sido negado por muchos pueblos indígenas, muchos de los cuales se oponen a la cosmovisión bíblica. A pesar de que esto puede haber ocurrido en algunos casos, también se puede utilizar el argumento inverso, que estas leyendas proporcionan evidencia de la veracidad de la Biblia, la cual contiene ubicaciones geográficas comprobables, fechas, eventos, así como profecías como la venida del Mesías y su resurrección, que es el evento más verificable de la historia.
Mientras que la mayoría de estos relatos del diluvio empiezan con temas bíblicos familiares y luego se desvían hacia historias místicas sin respaldo verificable, la Biblia se vuelve más comprobable a través de la historia, la arqueología y la ciencia a medida que avanza. Algunos evolucionistas, presionados para explicar la abundancia de estos relatos sobre el diluvio, han sugerido que las inundaciones locales eran experiencias comunes para todos los grupos humanos y, por lo tanto, los elementos increíblemente similares como inundaciones globales, el sentido de castigo por el pecado, la presencia de animales y personas específicas a bordo, una familia favorita de sobrevivientes, una embarcación de madera, etc. Todo esto debió haber aparecido por casualidad. Pero ¿por qué sería el diluvio un tema común en la mitología? El Manual de Mitología Nativa Americana afirma que los relatos mitológicos sobre un gran diluvio abundan en todo el mundo. En Norteamérica, las historias sobre inundaciones se encuentran no solo donde la gente vivía cerca de grandes cuerpos de agua, sino también en el interior más seco del continente. Entonces, ¿por qué no sería común una mitología sobre un incendio forestal mortal, o un terremoto gigantesco, o una plaga letal, o un huracán mundial entre todos estos diferentes grupos de personas? Si las historias simplemente provinieran de una catástrofe local común y de una experiencia natural, ese tipo de razonamiento parece un poco débil y desesperado, especialmente cuando hay una explicación perfectamente válida que tiene mucho más sentido. Todos estos grupos de personas tenían conocimiento de un acontecimiento histórico común que sus antepasados conocían. Lo que significan estas historias es que Dios claramente envió un diluvio mundial para castigar a la humanidad por sus caminos malvados y corruptos. Aunque hay distintos grados de precisión, todas estas leyendas e historias contienen similitudes con aspectos del mismo acontecimiento histórico, el diluvio de Noé. Acompáñanos la próxima vez mientras preguntamos, ¿cuántos animales había en el arca? Examinaremos con más detalle los tipos de animales que estaban a bordo y nos preguntaremos, ¿cómo pudieron solo 8 personas cuidar de todos los animales en el arca? En la parte 6 del relato de Génesis sobre el arca de Noé.